Biblias en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículos 17 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículos 17 al 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades. El día miércoles, nuestro culto de oración a las 8 de la tarde. Los días viernes también entonces estudio bíblico a las 8 de la tarde. Y entonces también el día domingo, guardando este día del Señor. Este domingo también nuestro culto evangelístico será a las 6 de la tarde. Por si alguien que está viendo en redes también quiere venir a vivir el culto evangelístico presencialmente, están cordialmente invitados. Dicho eso, hermanos, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene por título Crucificado con Cristo. Como ya hemos visto, ¿no? Vamos a terminar este capítulo 2 de Gálatas. Gálatas igual es una epístola más o menos breve, ¿no? Y ya estamos terminando el capítulo 2. Es importante quizás recordar el contexto de Gálatas capítulo 2. En general, el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿no? No sé si yo espero que recuerden que la semana pasada, lo que leímos la semana pasada, tomaba una parte donde el apóstol Pablo contaba una experiencia, un momento que tuvo, una tensión que tuvo con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro estaba cayendo en judaizar, estaba cayendo en traer la ley por medio de su conducta, ¿no? No porque lo profesaba públicamente, sino que por una conducta en particular. Quizás sin darse cuenta, quizás por error, quizás por miedo, el apóstol Pedro cayó en, lamentablemente, separarse de los gentiles con un grupo de judíos, y esto era básicamente traer la ley del Antiguo Testamento al día de hoy a la iglesia gentil. Y el apóstol Pablo entonces dice que esto está muy mal. Nosotros no podemos traer la ley. De hecho, el apóstol Pablo está contando esto porque el punto es, en general, el contexto general es tratar de dar a entender el correcto lugar de la ley de Dios, la ley de Moisés, las leyes anteriores, podríamos decir, las leyes del Antiguo Testamento, para la iglesia cristiana. Entonces, él está dejando claro que nosotros somos justificados solamente por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Es así entonces que el apóstol Pablo, si ustedes se van a fijar en el versículo 16, va a terminar haciendo esta referencia, ¿no? Que somos justificados por la fe solamente en Cristo y que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Esto es sumamente importante para comprender por qué el apóstol Pablo va a decir las siguientes palabras. No hay que perder de vista la ley, porque la ley es podríamos decir, el concepto que está tras bambalinas de este texto. Ahora bien, vamos al texto para que podamos meditar en ello. Versículo 17. Dice lo siguiente. Y si buscamos ser justificados en Cristo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Él responde, en ninguna manera. La verdad es que cuando generalmente nosotros utilizamos Reina Valera, ¿no? Estas palabras son difíciles de comprender, pero vamos a comprender a la vez que esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es
tremendamente lógico y él está manifestando, está presentando un argumento para dar a entender, obviamente, la suficiencia de Cristo. Ahora, él va a decir algo como esto. Pero si nosotros que buscamos o decimos o hemos creído en Cristo para ser justificados en Cristo, si es que nosotros que hemos sido lavados por Cristo, ahora somos hallados pecadores, entonces me está diciendo que Cristo es un pecador. O sea, que básicamente si nosotros nos refugiamos en Cristo y somos pecadores, entonces Cristo es pecador. Y él va a responder tajantemente, de ninguna manera. ¿Cómo podría llegar a ser Cristo ministro de pecado? Quizás los judaizantes no meditaban en las implicancias de su pensamiento. No pensaban en Cristo, y esto es algo que generalmente sucede. La gente no piensa en la persona de Cristo y en las implicancias de lo que crea de Cristo o de lo que dice de Cristo. Muy probablemente los judaizantes tampoco pensaban en las implicancias de su pensamiento. Pero pensemos en esto, entendámoslo. Si Cristo enseñó la salvación por la fe, ¿no? Y no por las obras de la ley, cosa que para los judaizantes era inconcebible, ¿no? Pero ojo con esto, ellos creían, se supone, en Cristo. Si ellos creían, o sea, si Jesucristo enseñaba salvación entonces por la fe y no por las obras, y ellos entonces decían, no, creemos en Cristo, entonces aquí encontramos una especie de contradicción en sí misma. Ellos tenían un dilema con esto, tenían que resolver, porque o ellos estaban entendiendo mal a Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pensaban que, no sé, que Jesucristo no había enseñado lo que había enseñado. O derechamente, ellos no conocían a Cristo. Ese es el punto. O ellos habían escuchado a un Cristo que hablaba otras cosas o realmente no conocían a Cristo. Pero el punto es que ellos, hermanos, si es que profesaban cumplir la ley, despreciando las enseñanzas de Cristo, ellos estaban en un tremendo error. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo de manera magistral, ¿no? Les plantea esta pregunta. ¿Es Jesucristo ministro de pecado? Si ellos decían que sí, entonces, ¿cómo era que ellos profesaban a Cristo? ¿Cómo ellos creían en alguien falso? Pero si ellos decían, no, no era ministro de pecado, entonces ellos debían callarse, debían aprender y debían obedecer a ese Cristo. Al Cristo que decía entonces que nosotros somos salvos solamente por la fe. En la mente del judaizante, o del judío, ¿no? Judaizante, porque no todos los judíos eran judaizantes. El apóstol Pablo era un judío no judaizante. En la mente del judío judaizante era muy difícil concebir que se tuviera que de alguna manera, en algún sentido, ¿no? Olvidar de cumplir ley para salvarse. Ellos crecían, los judíos en ese tiempo y hasta el día de hoy, crecían mirando la ley constantemente para ser salvos. Y para alcanzar salvación, en la vida, en su vida, siempre la ley estaba mirándolos y estar pendiente de ellos. Era inconcebible para ellos que no fueran salvos, digamos, o que fueran salvos sin mirar la ley. O sea, era inconcebible para ellos, era difícil de compatibilizar, no lo podían entender. Alguien que había crecido mirando la ley toda su vida, ¿cómo de un día para otro dice, ahora no tengo que cumplirla para ser salvo? Quizás era muy difícil para ellos entenderlo. Pero bueno, esto es lo que el Señor Jesucristo enseña y lo que toda la Biblia enseña. Y nosotros, hermanos, nosotros que creemos en Jesucristo, que nos refugiamos solamente en las obras de Cristo, por tanto, no podemos ser hallados pecadores. Nosotros reconocemos la suficiencia de Cristo. Nosotros que nos hallamos, o sea, que hemos creído en Jesucristo y que hemos sido justificados por Cristo,
Reconocemos entonces, a diferencia de los judaizantes, y esta es la doctrina cristiana, que Cristo es suficiente para nuestra salvación. De hecho, uno de los pilares, ¿no? O de uno de los gritos de la Reforma era solo Cristo. Y es que efectivamente nosotros somos salvos solamente por las obras perfectas de Cristo, no por obras. La iglesia en el tiempo de la Reforma, o en la iglesia en general, había una disputa, ¿no? Esta disputa es conocida. Disputa entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Espero que usted se acuerde de que esto lo hemos contado algunas veces. Erasmo de Rotterdam y la doctrina católico-romana enseñaba que nosotros somos salvos por la fe más las obras. Martín Lutero decía, no, somos solamente salvos por la fe en Cristo. La disputa en este caso es exactamente la misma. Los judaizantes decían, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que guardar la ley. El apóstol Pablo dice, no, solamente es suficiente Cristo. Cristo entonces es suficiente para nuestra salvación. Si nosotros añadimos obras a la salvación, lo que estamos diciendo es que Cristo no es suficiente. Hermanos amados, si nosotros pensamos esta cosa de una manera muy crítica, aquel que diga que la obra de Cristo no es suficiente en la cruz es un hereje. Esta es una herejía. El problema de entender entonces que la salvación entonces no es suficiente en Cristo nos trae muchos problemas o evidencia problemas que hay detrás. Aquel que profesa la fe y dice que no es suficiente Cristo, entonces el problema aquí es que esa persona no entiende lo que es la cruz. El problema es que no dimensiona el sacrificio de Cristo. El problema es que no entiende el problema legal que tiene con Dios. El problema es que hay un humanismo escondido en su corazón que cree que el hombre tiene algo que entregarle a Dios. El problema es que no entiende que las obras buenas no tapan las malas, como la semana pasada lo hablamos. El problema es que esa gente no cree en Cristo, sino que creen en ellos mismos. Y ese es el verdadero problema. Aquel que cree que tiene que añadir obras a su fe en Cristo, no cree en Cristo derechamente, lo que hace es creer en sí mismo y en sus obras. Y amados, el problema con esto es que en este día, en este mismo momento, la gran mayoría de la iglesia que profesa la fe evangélica piensa como los judaizantes. No piensa y no entiende la gracia ni la salvación solamente por la fe en Cristo. No cree que Jesucristo sea suficiente para la salvación. Las personas, la gran mayoría de los evangélicos, piensa que tiene que añadirle obras para tanto alcanzar como sostener su salvación. Y eso, hermanos, es una herejía. Se ha suavizado esa herejía de alguna manera con el tiempo. ¿Por qué? Porque es tan generalizada que no los vamos a tildar a todos de hereje, ¿no? Pero ante la luz, ante la escritura y ante la obra de Cristo es una herejía derechamente. Es decir, la cruz no es suficiente, lo que hizo Jesucristo no basta. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo que sí basta y que sí es suficiente. Y que si nosotros entonces creemos en Cristo, y Cristo no es un pecador, y Cristo no ha fallado, y Cristo no ha mentido, hermanos. Cristo no es ministro de pecado en ninguna manera. Y el apóstol Pablo va a seguir entonces hablando, y recordemos que está hablando del cumplimiento de la ley. Vamos a entender hacer obras buenas como tratar de cumplir esa ley. No robarás. Ya, entonces si yo no robo, mantengo mi salvación. No mentirás. No, yo no voy a mentir porque tengo que mantener mi salvación. Honrarás a tus padres y a tu madre. Entonces yo los voy a honrar para mantener mi salvación. La gente mirando la ley continuamente para alcanzar, para mantener o sostener su salvación. Hermanos, el apóstol Pablo sigue diciendo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Recordamos que él está hablando de la ley. Él está hablando justamente de la relación del creyente con la ley. Si yo soy salvo por la gracia,
Entonces no lo soy por el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es lo que el apóstol Pablo antes promovía, antes enseñaba, antes defendía y por eso perseguía a la iglesia. Recordemos, él se crió a los pies eh, eh, de Gamaliel, sí. Malo con los nombres. De Gamaliel. Él, fariseo de fariseos. Él era docto en la ley. Él guardaba la ley. De hecho, consideraba a los creyentes blasfemos, ¿no? Y por eso los perseguía a los cristianos. Él entonces abrazaba la ley. Él cumplía la ley. Él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, el apóstol Pablo está dando a entender que él entendía antes de creer en Cristo que la ley lo era todo. Que cumplir, y esto es lo que piensa un judío en general, religioso judío, piensa esto: por la ley yo voy a ser salvo. Pero cuando el apóstol Pablo cree entonces en Jesucristo, él tiene todas esas cosas por basura porque no sirven. Entonces él dice, si yo empiezo a reedificar lo que ya destruí, ¿qué es lo que destruyó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo destruyó su orgullo, ¿cierto? Podemos decir, su humanismo cumplidor de la ley para alcanzar la justicia. Él destruyó sus propios argumentos y sus méritos. Él destruyó todas sus acciones, todas sus virtudes las destruyó. Él destruyó todas sus habilidades. Él destruyó todo lo bueno que él podía decir y presentar delante de Dios. Todo lo que tenía que ver con las cosas buenas, con cumplir la ley, las destruyó para abrazar la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si él ahora viene y las reconstruye y empieza a decir, no, es que hay obras que yo puedo hacer, entonces él dice, yo me transformo en un transgresor. Yo me transformo en un pecador derechamente. Ya en Romanos 11 también, en otro libro, obviamente, el apóstol Pablo lo explica así. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, el apóstol Pablo es el que dice, o la salvación es por obras o es por gracia. Pero por las dos cosas no. Hay cosas que son incompatibles. Los católicos romanos dicen que enseñan la Biblia y el catecismo romano. Pero son dos cosas que se contradicen. O es la una o la otra. Pero no son las dos. Ya sabemos que ellos no abrazan la Biblia, abrazan el catecismo romano. Bueno, en la fe, cuando hablamos de la salvación, o somos salvos por la fe o somos salvos por las obras. Pero la combinación de las dos no existe. Porque cuando uno quiere entonces juntarlas, va a terminar decantándose y finalmente siendo salvo por las obras y no por la fe. Entonces nosotros tenemos que definir, y el apóstol Pablo está tratando de definir esto para con los judaizantes. O somos salvos por las obras o somos salvos por la ley, pero por las dos, no. Él, como ella ha dicho, ha destruido su observancia de la ley para alcanzar salvación. Y él dice que si él vuelve a reedificar eso, se transforma en un transgresor. Hermanos, él dejó de lado las obras de la ley para abrazar la gracia del Señor. Qué absurdo sería que él vuelva a abrazar las obras. Y esto es lo que básicamente el apóstol Pablo está defendiendo para con los Gálatas. Y él, por eso que al principio le dice, Gálatas insensatos, ¿cierto? Estoy maravillado de que tan pronto hayan dejado la gracia para irse nuevamente al cumplimiento de las obras. Qué absurdo, hermano. Qué ilógico. Ahora, ustedes podrían quizás agarrarse la cabeza y decir, no, yo no lo hago. Yo nunca lo he hecho, ¿no? Yo nunca me he sentido digno delante de Dios por mis obras. Y la verdad es que sí. Este es el pensamiento religioso que muchas veces nosotros tenemos, continuamente. Nosotros o nos dignificamos o nos indignificamos, no sé si existe esa palabra, pero nos sentimos de alguna manera dignos de estar delante de Dios por nuestras obras o indignos delante de Dios por nuestras obras,
Incluso en el pensamiento de muchos se llega a entender, ¿seré salvo yo? No sé, estoy inseguro de mi salvación, como si su salvación dependiera de sus obras. Ese humanismo está muy escondido en nosotros, demasiado escondido. Y el apóstol Pablo eh, dice estas palabras, claro, para hablar de un grupo de personas que lo que está diciendo es poner la ley derechamente, pero el corazón y el espíritu es el mismo. En el corazón nuestro somos muy propensos a pensar que somos salvos por las obras. Y eso, hermanos, como lo hemos dicho 10.000 veces, eso es escupir la cruz. Eso es decirle a Cristo, lo que tú has hecho no es suficiente, sino que yo tengo que poner también una parte. Hermanos, la salvación es 100% de nuestro Dios. Y toda la gloria de nuestra salvación es de nuestro Dios. Todo lo que tiene que ver con la salvación es hecha y consumada por Dios. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Nosotros solamente somos recipientes de la gracia de Dios. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo deja claro algo, ¿no? La ley no da vida. La ley mata. La letra mata. Nosotros a todos quizá alguna vez nos dijeron, ¿no? No estudie, hermano, porque la letra mata. No se refiere a eso, se refiere a que la ley mata. Lo que hace la ley, lo único que hace la ley es asesinarnos. Y el apóstol Pablo, yo fui asesinado por la ley y estoy muerto para la ley. La ley lo único que hace es enfrentarnos como personas y mostrarnos como transgresores y entonces objeto del castigo de Dios, la paga del pecado es muerte. Nos expone a la muerte. La ley lo que hace es asesinarnos y destituirnos, ¿no?, de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado lo que hace es mostrar la realidad de que nosotros estamos muertos. Y el apóstol Pablo entonces deja muy claro, yo estoy muerto por la ley y para la ley. Es triste, hermanos amados, ver cómo personas, incluyendo evangélicos, quieren alcanzar salvación por obras que se conforman a la ley. Pero el hombre nunca ha podido ni podrá salvarse por la ley. Eso lo decimos tajantemente, la Escritura es muy clara en esto. Y por eso también nosotros entendemos incompatible la doctrina dispensacional que plantea que hay un grupo de personas, particularmente el pueblo judío, que se salvaba por la ley. La ley nunca ha salvado a nadie. No hay otras formas de salvar a las personas. No es que en la dispensación de la ley la gente se salvaba por la ley. No, amados hermanos. La escritura es clara. Por la fe. Abraham, incluso antes de ser proclamada por la fe, por la ley alcanzar justicia a los héroes de la fe. Por así, por la fe, por la fe, por la fe. Por tanto, por la ley nadie, absolutamente nadie puede alcanzar salvación. Romanos 3 también al final dice, concluimos pues que nadie será justificado por las obras de la ley. No por obras, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. La escritura está lleno de esto, hermanos. Y a pesar de que está lleno de esto, es impresionante cómo la gente sigue queriendo ser salvo por la ley. Por las buenas obras, nadie se va a salvar. La ley tiene un propósito y obviamente muestra que los esfuerzos humanos son inoperantes, absurdos, no sirven. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Esta es la realidad. Ahora, alguien podría entonces decir que como nosotros no somos salvos por la ley, por las obras, entonces, bueno, ¿para qué voy a hacer obra? ¿Cierto? Si la salvación descansa solamente en Cristo, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? Qué triste, hermanos, es ver cómo a mucha gente venir a la iglesia le es un peso, una carga. Hermanos, hay gente que vienen a las iglesias para conservar su salvación o para mantener su relación con Dios. Qué triste es ver eso. Qué falta de entendimiento.
¿Qué falta, hermanos, de Biblia en aquellas personas? Hermanos, estar acá es un privilegio. Es un anhelo del corazón, derechamente. En el creyente estar en la iglesia compartiendo con los santos es un anhelo, es algo que se espera. ¿Por qué? Porque hay un espíritu nuevo el cual desea estas cosas. En los creyentes, en los verdaderos creyentes que han abrazado la fe, en Jesucristo, hay un nuevo nacimiento que tiene nuevos anhelos. No ve las cosas celestiales como una carga que cumplir, sino que algo maravilloso y glorioso a lo que se anhela tener. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre va teniendo deseos diferentes. Obviamente, en la carne siempre va a tener estos anhelos perversos del corazón. Pero ahora también van a existir estos anhelos espirituales de estar en la iglesia, de servir en la iglesia, de predicar el evangelio. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, va a estar en su lenguaje. Hermanos, como dice Jesucristo, un árbol malo no da fruto bueno y un árbol bueno no da fruto malo. Por sus frutos los conoceremos. El verdadero creyente, la persona que verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento, va a mirar entonces las obras, pero les tiene que dar el lugar correcto. La ley de Dios, que particularmente es el tema que está hablando el apóstol Pablo. Tenemos que ahora tomar una posición antinominiana porque somos salvos por la gracia. Esto es el extremo en que muchos caen, ¿no? No, somos salvos por la gracia, entonces la ley hay que sacarla de aquí. De hecho, todo lo que está en la ley hay que eliminarlo. Eso, hermanos, esa posición también está mal. De hecho, el apóstol Pablo lo expresa de manera muy clara. En Romanos 7 dice lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que en su interior, el hombre espiritual, ese hombre nuevo, ese hombre que viene del nuevo nacimiento, ese se deleita en la ley de Dios. En el mismo capítulo 7, él dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, amados hermanos, no es extinguida por Dios. Esto es lo que mucha gente le cuesta mucho entender. No es que Cristo vino a abolir la ley. Jesús no vino mira, aquí está la ley y ahora la voy a desechar. No, 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 no. Jesús dijo clarísimo, Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y yo hasta el momento veo cielos y veo que las cosas todavía no pasan. Pero hay que darle el lugar correcto. Nosotros no somos salvos por el cumplimiento de la ley, pero amamos la ley porque en ella vemos la santidad y la perfección de Dios. Vemos que los mandamientos de Dios son justos, buenos, y por tanto nos esforzamos en guardarlos y glorificar a Dios de esta manera, sin lugar a dudas. Pero sabemos que por ellos no alcanzaremos la salvación. A la vez que cumplimos la ley, en lo que podemos, nos reconocemos como pecadores, incluso, y nos reconocemos como incapaces de cumplir a la perfección. Pero no porque no podamos cumplir a la perfección, tenemos que desechar de esforzarnos en cumplirla. Constantemente en el corazón del creyente está el anhelo de cumplir esa ley. ¿Y nosotros acaso, hermanos, cuando pecamos, qué es lo que estamos haciendo? ¿Acaso no estamos transgrediendo la ley de Dios? ¿Y acaso cuando pecamos estamos gozosos? ¿El creyente se alegra en su pecado? ¿Usted está feliz cuando peca? No, yo espero que no. Porque si usted está feliz cuando peca y después de pecar se siente muy feliz, entonces tiene que preocuparse y preguntarse si es que el Espíritu Santo está morando ahí. Porque los verdaderos creyentes, ¿qué es lo que sucede? Cuando el creyente peca, es corrompido, o sea, perdón, no es corrompido, es corroído, podríamos decir, es
amonestado, sufre en su alma, en su corazón, en su interior. El hombre espiritual ese sufre. Eso pasa con los verdaderos creyentes. Y eso sucede porque hemos transgredido la ley de Dios. Por tanto, si bien no somos salvos por la ley, y eso que tiene que muy claro, nosotros no somos salvos por el cumplimiento de la ley, sí miramos la ley para cumplirla porque somos creyentes y porque amamos a Dios. Ese es el lugar correcto. Por tanto, hay una diferencia en decir, cumplamos la ley para ser salvos, o decir, muy bien, creyeron en Cristo, pero tienen que cumplir la ley para mantenerse en la salvación. Eso es una herejía. Y es diferente a decir, no, nosotros somos salvos porque somos salvos por la fe, pero nos esforzamos en cumplir su ley por amor a Dios. Es bastante la diferencia. Tiene que ver con una diferencia en el entendimiento. Aquí el apóstol Pablo dice, yo morí a la ley, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito que el apóstol Pablo deja muy claro ahí? ¿Cuál es el propósito que él dice? Para vivir para Dios. Y eso, hermanos, es vivir para Dios. Yo a la ley estoy muerto, pero ahora yo vivo para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios significa, sin lugar a dudas, guardar sus mandamientos. Vivir para hacer su voluntad. Vivir bajo sus preceptos. Pero ojo, no dejo de estar muerto a la ley. Estoy muerto para la ley y así entonces estoy vivo para Cristo. Y es así entonces como él llega a esta frase tan conocida que hemos escuchado y que muchas veces nosotros hemos repetido en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras más impresionantes las que dice el apóstol. Y tiene una profundidad gloriosa y maravillosa, hermanos. El apóstol Pablo está apuntando justamente a Jesucristo y a su sacrificio en la cruz, pilar fundamental de la fe. Cuando Cristo fue crucificado, amados hermanos, colgó en esa cruz también la maldición de la ley. Cuando Cristo cumplió, cuando Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley, Jesucristo dice que no se halló engaño en su boca, haciendo referencia, ¿no? Quizá al pecado más simple, que es mentir, que la misma escritura dice que el que dice que no ha mentido ya es un mentiroso, porque en general todo el mundo ha mentido, pero Cristo no mintió, ni siquiera mintió. Él cumplió a la perfección la ley, pero a su vez, él fue colgado en la cruz del Calvario, y ahí entonces colgó la maldición y la condenación de la ley. Pagó las culpas y los delitos de los que creemos en él. Incluido también, obviamente, los delitos y los pecados del apóstol Pablo. Y es justamente el apóstol Pablo quien dice que fue crucificado juntamente con Cristo. Porque en un sentido él lo fue, y también cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Todos los creyentes podemos decir exactamente lo mismo. Porque, amados, la paga del pecado es muerte. La paga de la transgresión de la ley es muerte. Y Cristo entonces ha muerto, pagando esa condenación. Y como nosotros entonces estamos en Cristo, nosotros al momento de ser condenados en el ámbito legal, fuimos condenados en Cristo. Nosotros podemos vernos en la cruz, pagando la condenación de la muerte con Cristo Jesús. Morimos juntamente con Cristo en la cruz. La condenación por la ley, por la transgresión de la ley, ha sido pagada en la cruz del Calvario. Y ciertamente, nosotros no sufrimos, sufrió solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en un sentido también estuvimos ahí. Estuvimos con Él por cuanto somos partícipes de la muerte de Cristo. La condenación por la transgresión de la ley ha sido consumada, ha sido pagada. Y nosotros, por medio de Cristo, entonces,
estamos a cuentas con Dios. Con Cristo nosotros fuimos crucificados y muertos por tanto. El hombre que tenía que cumplir la ley para salvarse y que no la cumplió, ya ha sido asesinado en la cruz del Calvario. Ya ha pagado con la muerte en la cruz del Calvario. Y ya no existe. Por eso, como ya no existe, hermanos, no hay ley que cumplir. Nosotros no podemos cumplir ley para encontrar vida, hermanos, porque nuestra vida se esconde en Cristo Jesús. Nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo Jesús y en Él vivimos. Nosotros ahora vivimos en Cristo. Tenemos vida nueva en Cristo. Cristo es la fuente y el fundamento de nuestra existencia. Aunque estemos en este cuerpo terrenal, hermanos, todo lo que vivimos en la carne, como dice Él, lo vivimos en Cristo por la fe en Él. Por Cristo y para Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos en esta carne, hermanos, ahora es vivido por el nuevo ser espiritual, aquel que ahora es vivificado en Cristo. Porque cuando Cristo también resucitó, entonces resucitamos con Él. Ahora hay una vida nueva, hay un nuevo ser en nosotros. Aquel que, como hemos dicho, anhela las cosas espirituales. El que vive entonces en el Espíritu. ¿Tenemos luchas? Sí. ¿Tenemos caídas? Sí. ¿Tenemos tentaciones? Sí. ¿Sufrimientos? Sí. Pero todo lo que vivimos, lo vivimos en Cristo y para Cristo. Porque en Cristo está escondida nuestra vida. Y hermanos, Cristo entonces es todo para nosotros. Es solamente que en Cristo tenemos vida. Y tenemos esa certeza porque Cristo se entregó por nosotros en amor. Para justificarnos, obviamente y justamente, solamente por la fe. No es nuestro cumplimiento de la ley, es únicamente el cumplimiento perfecto de la ley de Cristo. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que desechar todo intento de mérito humano de alcanzar la salvación, porque nuestra salvación descansa absoluta y totalmente en los méritos de Cristo. Por eso el apóstol termina diciendo en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo dice que no menosprecia el regalo de la salvación. Y obviamente decir yo voy a ser salvo por mis obras implica derechamente el desprecio y el desecho de la gracia de Dios. Recordemos, o es por gracia o es por obras. Nosotros conocemos a muchas personas evangélicas que se entienden salvos por las obras. Lo que hacen ellos, aunque sea muy doloroso, es desechar la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ir en búsqueda de su propia salvación por las obras. Pero el apóstol Pablo deja muy claro, pero si la ley, por el cumplimiento de la ley, se alcanzara justicia, entonces ¿para qué Cristo vino? Esta es una pregunta que muchas veces que deberíamos usarla, ¿no?, en la predicación. Cuando vamos a predicar a la calle, mucha gente dice, no, soy salvo porque soy buena persona, porque hago buenas obras. Y debemos preguntar, ¿y entonces para qué vino Cristo? Qué absurdo sería que viniera Cristo a morir de la manera que murió, viviendo de la manera que murió, viviendo la vida que vivió, si es que los demás iban a ser salvos por sus obras. Qué absurdo eso, ¿no? Si es que se alcanzara la justicia por medio del cumplimiento de la ley, ¿para qué vino Cristo? ¿Vino a perder el tiempo? No, hermanos. Cristo vino con un propósito. El problema es que cuando uno le pregunta a muchos evangélicos por qué vino Cristo, no saben, hermanos. Eso es terrible. Muchos evangélicos no saben por qué Cristo vino. Y es porque ellos hallan su justicia en sus propias obras. Ahora el apóstol Pablo dice clarísimo ahí, yo no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo alcanzar mi salvación por las obras de la ley. Nadie puede. Pero Cristo no murió en vano, hermano. Cristo no murió en vano.
La justicia, amados hermanos, se alcanza para con Dios, se va a ejercer de parte de Dios. Y todo ser humano va a ser objeto de la justicia de Dios. Todos, todos y cada uno. Y lo va a hacer en su propio ser, en su propio cuerpo, sufriendo la ira de Dios de manera personal, o lo va a hacer en Cristo Jesús, pero la justicia de Dios se llevará a cabo sí o sí. Obviamente el Señor, por gracia entonces, de los creyentes, nos ha dado esta oportunidad gloriosa de no sufrir nosotros su ira, sino que ha sido derramada en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Cristo? Porque nos amó. Cristo murió, hermanos amados, por nosotros, para justificarnos, por amor. Y la única forma que el hombre alcance salvación entonces, que alcance la justificación sin ser afectados por la ira directa de Dios, es por Cristo. Y no hay otro que Cristo. Cristo que se entregó y me amó, debo entenderlo como algo personal, hermanos. ¿Se ha puesto a meditar en la cruz? ¿Qué pasa cuando mira la cruz? Cuando yo miro la cruz, entonces, veo a mi Salvador muriendo por mí. Y lo veo en primera persona, no veo a Cristo muriendo por las personas, por la iglesia. Yo lo veo muriendo por mí y por mis maldades. Cuando yo veo la cruz, veo la demostración de amor más impresionante que jamás existió en la historia. Cuando veo la cruz, veo que Dios en su amor me mira y tuvo misericordia para conmigo, a pesar de yo ser su enemigo. Cuando yo veo la cruz, entiendo que su gracia ha sido derramada sobre mí. Cuando veo la cruz, entiendo que estoy juntamente entonces crucificado con Cristo. Hermanos, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos, Señor, darle gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver esa gloriosa cruz de nuestro amado Señor Jesucristo, quien padeció por nosotros, que sufrió para justificarnos y asegurar nuestra salvación. Ayúdenos, Señor, a descansar total y absolutamente en sus obras, no en las nuestras. Y a su vez le rogamos que nos dé entendimiento, Señor, para darle el lugar correcto a las obras, para que podamos glorificarle, Señor, para que podamos servirle y que podamos guardar su ley, pero con un correcto entendimiento, para su gloria. Le damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.